¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio de nuestro maná en el desierto. Vamos a tener la meditación del día. Por favor, tome su Biblia si la tiene a la mano. Vamos a leer una cita bíblica muy conocida. Hay en el libro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 9 al versículo número 15. Romanos, capítulo 10, versículo 9 al 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14 y 15 dicen lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Le invito a que cierre sus ojos, hermano, y me acompañe en oración. Oremos. Dios del cielo, te damos gracias por este día y gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra, podemos aprender de ella, Señor, nos edifica, y que ahora, Señor, en este tiempo de la lectura de ella, Señor, podamos ser edificados y encontrar la enseñanza que necesitamos para nuestras vidas. Rogamos en tu dulce presencia y dirección sobre este tiempo, y que puedas utilizar, Señor, tu palabra para que nuestros corazones sigan estando dispuestos para contribuir en tu obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un tema que estaremos viendo rápidamente, hermanos, continuando, mejor dicho, con el tema que hemos estado viendo de misiones. Es importante, anteriormente hemos visto que es importante dar, es importante contribuir, es importante que nos esforcemos en ser participantes del extendimiento del Evangelio de Cristo. Así como el que da, también es importante aquel que va. En estos versículos, versículo 9 que ya conocemos, dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este mensaje va dirigido para todo el mundo, ¿verdad?, que necesita, o Dios ve la necesidad de un Salvador. Nosotros, o usted, tal vez ha asistido al tiempo de evangelismo. Es un tiempo en el cual nos edifica, un tiempo en el cual vemos la necesidad de un Salvador en la vida de las personas, ya sea de escasos recursos, ya sea de gente pudiente, pero el mundo entero necesita de un Salvador. Y hace un momento comentaba que es importante contribuir económicamente con las cosas que Dios nos ha dado, con su vehículo, hospedando tal vez a algún predicador, pero es importante también en la obra misionera que vayamos. Tal vez usted puede decir: yo no tengo ningún llamado, no soy llamado a ser pastor, misionero, evangelista, pero sí tenemos algo, un mandamiento, cada uno de nosotros. Ese mandamiento es ir y dar las buenas nuevas. El propósito de Dios para con su iglesia es que cada uno de nosotros vayamos y cumplamos esa gran comisión. En el versículo número 14 dice, en forma de pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es muy claro este versículo. A veces deseamos que nuestros familiares sean salvos, por poner un ejemplo, pero ¿cómo van a saber si uno no va y les predica el Evangelio? La tarea entonces, con lo que aprendemos en estos versículos, es lo siguiente: que usted y yo tenemos esa responsabilidad de ir y hablarles de Cristo. Vemos la necesidad en sus vidas, pero hay algo que nos detiene. Yo no sé qué es lo que le detiene a usted. Podría ser su trabajo, entre otras cosas más, pero algo que sí podemos aprender en esta lectura y vemos claramente está en forma de pregunta: ¿cómo invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Más adelante, el versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Todo aquel que va
a hacer la voluntad de Dios en el evangelismo, predicando de Cristo, Dios lo considera como algo especial. A todos nos considera especial por ser sus hijos, pero aquellos que se esfuerzan en participar en el extendimiento del Evangelio, Dios, ¿verdad? En la siguiente frase dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Podemos pensar o explicar, ¿verdad?, de que en esta parte de la Biblia, Dios en esta frase dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Quiénes son los que anuncian la paz? Usted y yo, si vamos al tipo de evangelismo. Es importante no solamente dar, contribuir económicamente, sino también es importante ir. Que en esta tarde usted pueda meditar y entender, ¿verdad?, que es necesario que también vayamos. Vuelvo a repetir, a Dios también le interesa que contribuyamos económicamente, pero Dios quiere también nuestra presencia. De esa forma Dios va a traer bendición a nuestras vidas. Para terminar, si usted tiene su Biblia a la mano, en el libro de Isaías, capítulo 52, Isaías capítulo 52, versículo número 7. Isaías 52, 7 dice lo siguiente: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. En este versículo vemos que es similar al versículo de Romanos. Y vuelvo a repetir la frase: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres y nuevas. Cuando usted y yo llegamos a una casa, estamos llevando noticias de salvación. Y en esta tarde le animo, ¿verdad?, que juntos usted y yo podamos esforzarnos no solamente en contribuir, sino también en ir, en participar en el extendimiento del Evangelio de Cristo, porque es la voluntad de Dios. El corazón de Dios está en misiones, y sin duda su propósito es que mucha gente sea salva por su pura gracia. Hasta pronto, hermanos, que el Señor les bendiga.